Hola, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Daniel y hoy día vamos a analizar 10 ejercicios relacionados con números, como pueden ver acá. Entonces, partiendo por el primero, tenemos una raíz que está con una base en forma de decimal. El decimal lo podemos escribir como 125 partido a 1000. Luego de simplificar si quieren, podemos simplificar por 25, nos quedaría aquí 5 y aquí nos quedaría 40. Y luego multiplicamos, dividimos por 5, nos quedaría 1 partido 8. Si es que lo hice todo bien, quedaría como 1/2 elevado a 3. Y esta sería la expresión equivalente a 0,125 y la podemos reemplazar en la expresión que nos entrega. Entonces podemos reemplazar, nos quedaría como 1/2 elevado a 3 y todo esto elevado a 1 menos x. Luego de realizar esto, tenemos que ocupar la propiedad que podemos ver acá en la solución, que nos dice que una, una raíz se puede escribir como la base elevado al exponente partido a n. Entonces repetimos el proceso que nos entrega la propiedad de raíces y esto nos queda como 1/2 elevado a 3 elevado a 1 menos x, todo esto partido a 3 por la raíz. Entonces finalmente tenemos que ocupar la propiedad de multiplicación de exponentes. Si tenemos dos paréntesis y tenemos el primer paréntesis elevado a un exponente y el segundo también, podemos multiplicar los exponentes quedándonos una expresión equivalente. Entonces, luego de multiplicar, podemos llegar a que esta expresión es equivalente a 1/2 elevado a 1 menos x, ya que se simplifica el 3 con el 3 de abajo. Y así podemos llegar a la respuesta correcta, que sería 1/2 elevado a 1 menos x, que sería la B. Para el segundo ejercicio, nos muestra cómo se desarrollan los exponentes, más que nada acá, y luego nos pregunta cuánto es 3,2 elevado a 8 y todo esto elevado a 4. Si nosotros sabemos las propiedades de exponentes, podemos decir rápidamente que esto es equivalente a 3,2 elevado a 32. Porque como les dije en el primer ejercicio, multiplicamos los exponentes y nos queda una expresión equivalente, que en este caso sería la respuesta D. Ahora en la pregunta 3 nos muestra una expresión con logaritmo y una división en ella. Al tener una división, por propiedad de logaritmo, esto se puede escribir como logaritmo de A menos logaritmo de B al cuadrado por C. Luego de llegar a esto, podemos decir que el logaritmo de B al cuadrado por C es lo mismo que el logaritmo de B al cuadrado menos el logaritmo de C, por propiedad del logaritmo. Y finalmente, cuando tenemos un logaritmo con una base elevada a un exponente, el exponente puede pasar multiplicando. Realizando esto, llegamos a la respuesta C, que sería logaritmo de A. El negativo pasa multiplicando la expresión, nos queda menos 2 logaritmo de B. Aquí no se nota mucho el signo, voy a escribirlo de nuevo. Menos 2 logaritmo de B menos el logaritmo de C, porque el negativo pasa multiplicando la expresión de adentro.
Así llegamos a la respuesta C, que sería la correcta. Aquí en la pregunta 4 nos entrega decimales que luego tienen que convertirse en una fracción, ya que todas las respuestas están en fracción. Entonces, teniendo esto en cuenta, nos preguntamos a qué expresión es equivalente esta suma de decimales. Lo primero que tenemos que hacer es que pasar a decimales estas expresiones. Entonces pasamos, como hay periodos acá, los periodos se escriben como el número decimal, partido tanto 9 como periodos tengamos. Y en el caso de una expresión que tenga periodos y números no periódicos, se escribe la expresión, por ejemplo 2, y se le resta el número no periódico. En este caso es 1. Y luego se divide por tanto 9 tenga y tanto 0 tenga la expresión después de la coma decimal. Entonces sería 9 y 0. Se le agrega un 0 acá. Así nos queda 11 partido 90. Este proceso de pasar las fracciones a los decimales a fracciones se repite con todas estas decimales, llegando, como pueden ver acá, que pasaron todas las decimales a fracciones y luego se operaron las fracciones, llegando, como pueden ver, a un cuarto. Aquí lo más difícil pudo haber sido pasar las decimales a fracciones o también poder operar las fracciones. Para poder operar las fracciones podemos igualar denominadores y luego sumar los numeradores en las dos partes, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que igualar al denominador 90. Como pueden ver, acá tenemos 90, entonces aquí multiplicamos por 10 y multiplicamos por 20 mejor. Si multiplicamos por 20, nos queda 100. No nos sirve. Vamos a multiplicar por 2 mejor para llegar al 90. Aquí nos quedaría 10. Y luego podemos multiplicar por 9. Así mejor multiplicamos por 18 y llegamos a 90. En la parte de abajo, en la parte de arriba nos quedaría 3 por 18. Y aquí multiplicamos por 10. Y así podemos igualar los denominadores y sumar los numeradores. Lo mismo se realiza en el caso de abajo. El 3 se puede escribir como 9 partido 3, que si realizamos la división es lo mismo que decir 3. Así, luego de sumar y operar los numeradores, llegamos a 20 más 54 menos 11, dividido en 12 menos 30 más 270. Y como pueden ver, aquí nos queda un 90 y aquí también nos queda un 90. Y estos 90 se pueden simplificar. Nos queda 63 partido 252. Y aquí, si simplificamos por 63 al tiro, podemos decir que 63 por 1 es 63 y 63 por 4 es 252. Y así se llega a la respuesta, que sería un cuarto, como pueden ver acá. Para resolver la pregunta 5, la podemos resolver utilizando método de 3 simple. Podemos decir, porque aquí nos pregunta qué parte es 0,2 de 1,3, 1 partido 3. Y esto se puede escribir como 1 partido 3 equivale al 100%. Y nos pregunta a qué parte equivale 0,2. Entonces no sabemos a cuánto equivale 0,2. Para poder resolver esta pregunta, utilizamos, como les dije, el método de 3 simples y multiplicamos 0,2 por 100 partido a 1/3. Entonces, si multiplicamos 0,2 por 100,
nos queda 20 dividido 1/3. Realizamos la división y nos queda que el 0,2 equivale al 60%. Y si nosotros queremos escribir el 60% como fracción, podemos decir que 60% es equivalente a 6 partido 10. Luego de simplificar por 2, llegamos a que es 3 partido 5. Y así llegamos a la respuesta correcta, que sería la alternativa D. Aquí pueden ver una solución alternativa. Nos dice que parte es 0,2 de 1/3. Debemos dividir ambos números por 0,2. Entonces, no. Ambos números se dividen por 1/3. Y como pueden ver, es una equivalente a 3/5. Ya. Para la respuesta 6, la pregunta 6, tenemos una serie de números que son decimales y fracciones. Y la forma más fácil de poder resolver esto es hacer una recta numérica y ubicarlos en relación a la recta. Por ejemplo, aquí tenemos 3 números negativos. No, 2 solamente. Tenemos el 1,3 y el 3 medios. El 3 medios se puede escribir como -1/5. Y aquí tenemos 1/3. Entonces nos preguntamos qué número es menor. Entonces, sabiendo que cuando los números son negativos, la magnitud de cada número, me refiero a la magnitud como el número sin el signo, el que tenga la mayor magnitud va a ser menor. En este caso, el que tiene la mayor magnitud es el 1,5, el -1,5. Entonces lo podemos ubicar acá. -3 medio para seguir la forma en que nos dice el enunciado. Luego ubicamos el otro número que es menor, lo colocamos como 1,3. Como pueden ver, estamos llegando, tenemos esta alternativa posible y la. Luego, para seguir con el proceso, comparamos los decimales positivos que tenemos. Tenemos el 11 partido 10, tenemos el 1,3 y el 2 partido 3. Entonces estos se ubican al otro lado de la separador, que es el 0, que nos indica los números negativos y los números positivos de este lado. Entonces 11 partido 10 se puede escribir como 1,1. El otro número que tenemos es 1,3. Y por último, este número lo podemos escribir como realizamos la división de 2 partido 3. El 3 en el 2 no acá, entonces colocamos 0 y agregamos un 0 acá. Luego dividimos 20 partido 3, que cae 6 veces. Y nos queda de resto 2. Y así podemos darnos cuenta que esto se repite periódicamente. Entonces es 0,6 periódico. Entonces lo podemos ubicar como a este lado. Luego, ubicándolos en la recta numérica que realizamos, podemos decir que el 2 partido 3 es el menor de los positivos. Luego le sigue el 1,1, que sería 11 partido 10. Y luego el 1,3, que está escrito como fracción. Entonces, como pueden ver, en la alternativa E tenemos el orden que planteamos en nuestra recta numérica. Y por esto es el orden de menor a mayor que nos pide. Para la pregunta 7 tenemos nuevamente propiedades del logaritmo. Entonces, resolviendo esto, podemos escribirlo como, si aquí colocamos en paréntesis,
ya que no afecta a la operación, podemos escribir como logaritmo de m dividido logaritmo dividido n por p. Como pueden ver, la respuesta correcta es la E. Y yo me equivoqué al resolver. Y tenemos que tener cuidado con los paréntesis, porque yo aquí coloqué un paréntesis y el negativo no está multiplicando el logaritmo de p. Entonces, esto en realidad se afecta a la expresión. Solamente puedo colocar los paréntesis donde no afecte a la expresión. Entonces, resolviendo nuevamente, tenemos que el logaritmo de m dividido n más logaritmo de p. Como tenemos una suma, cuando tenemos una suma se multiplican las bases de los logaritmos. En este caso sería m partido n por p. Por p, todo esto partido n, logaritmo. Y así podemos llegar a la respuesta que es la E. Lo otro que me faltó comentarles es que cuando tenemos una resta, esto se transforma en una división. Una división de m partido n. Esto es una m y esto es una n. Perdón por la escritura, pero es difícil escribir en el computador con el mouse. Ya. Por último, nos queda la pregunta 8, 9 y 10. En el caso, yo hice la PCU. En el caso de estas preguntas, son las últimas que se resuelven y se resuelven con un poco de materia y un poco de lógica, que al final las vamos a ver. Entonces, pasando a las 8 que nos queda, que es una suma de fracciones y números enteros, se puede escribir como 1 partido 8, siempre resolviendo de lo más pequeño a lo más grande, que sería la expresión completa. Entonces, resolviendo lo más pequeño, que es 3 más 4 partido 7, podemos escribir el 3 como fracción, que sería 21 partido 3, más 4 partido 7. En realidad aquí escribí mal, voy a borrar. Nada que ver. Nos quedaría como 9. Si multiplicamos por 7, ahí nos podemos imaginar un 1 y nos queda 21 partido 7. Ahí sería la expresión. Luego sumamos los numeradores y nos queda 25 partido 7. 25 partido 7. Si tenemos un número dividido en una fracción, el 25 partido 7, que sería nuestra fracción, se invierte y multiplica y entonces quedaría así. 1 partido, vamos a ahorrar aquí, quedaría así. 1 partido 8 menos 7 por 2 partido 25. Porque si tenemos una fracción dividiendo, la fracción se invierte y pasa multiplicando al numerador, así. Entonces, como pueden ver, el 7 pasó por arriba y el 25 por abajo. Y nos quedaría 1, 8 por 25, multiplicamos, porque aquí nos podemos imaginar un 1 para igualar denominadores y sumar la expresión. Entonces lo multiplicamos por 25 acá y nos queda 8 por 5, 40. 8 por 2, 16. Le sumamos 4, nos queda 20. Entonces 8 por 2, 16 más 4, 20. Queda 200. 200 menos 14 partido 25. Nos queda 2, 86. Partido 25. 286 no. Ahí me equivoqué nuevamente, perdón. Sería 186.
porque 200 menos 14 es 186. Entonces, como pueden ver, nos queda finalmente 186 partido a 25, lo que está dividiendo a 1. Y como les dije, cuando tenemos un numerador dividido en una fracción, se puede invertir esta fracción y finalmente nos queda 25 por el numerador, que sería 1, dividido 186, ya que se invierte la fracción. Y así nos queda la respuesta A, que sería la correcta. Ya llegando a las últimas preguntas, que sería la 9 y la 10, nos preguntan, sean x e y enteros no nulos, la fracción x partido y representa un número entero positivo. Sí, x e y tienen el mismo signo. Entonces, para ver si con esta expresión únicamente podemos llegar a que representa un número entero positivo, tenemos que imaginarnos algunos casos que, como se dice, que nos den un contraejemplo de que esto no sea posible. Y si encontramos un contraejemplo para esta afirmación, podemos decir que no se cumple. Entonces, en este caso yo puedo elegir el 0, bueno, vamos a elegir un número entero para hacerlo más fácil. Podemos elegir el menos 3 y el menos 4, siendo menos 3x y menos 4y. Entonces, si nosotros dividimos, como pueden ver, son números enteros. Son números enteros no nulos. Podemos hacer la división. Menos 3 dividido 4. Menos 4. Entonces, como pueden ver, esto no tiene una expresión equivalente a algún entero. Nos queda como un decimal. Entonces, por eso, la 1 por sí sola no nos sirve para resolver el enunciado. Ahora podemos probar con la 2. Si tenemos x mayor que 0, es múltiplo positivo de y. Entonces, si tenemos que x como x es mayor que 0, es múltiplo positivo de y, podemos imaginarnos un x que sea mayor que 0, por ejemplo, un 4, y es múltiplo positivo de y. Los múltiplos siempre son positivos. Entonces, y tiene que ser positivo. Así, podemos decir que un múltiplo positivo de y, como esto, es 4, entonces ahí podría ser un número multiplicado, un múltiplo de 4, por ejemplo, un 2. No sé si me expresé bien. Lo que dice este enunciado es que tenemos un y, por ejemplo, un 2, como yo creo que en este caso, y el x es un múltiplo positivo, lo que significa que es un número que se puede escribir 2 por otro número. En este caso, escribí el otro número sería un 2, y por eso el múltiplo positivo de y sería 4. Entonces, a mí no se me ocurre ningún contraejemplo que contradiga esto. Entonces, si no se le ocurre ningún contraejemplo, podemos decir que la alternativa correcta es la B, que cumple con las condiciones del enunciado. Y aquí pueden ver, no sé si habrá una solución alternativa. Aquí tenemos un video y también un enunciado para que ustedes puedan ver y también comprobarlo con una información adicional para esta respuesta. Y para llegar a la última pregunta, que casi siempre son de esta forma, nos dan dos enunciados y si se cumple, podemos responder con una por sí sola, dos por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola o información adicional. Y esta igual, según el grado de conocimiento que ustedes tengan, se les va a hacer más difícil o más fácil. En mi caso, si ustedes no tienen el conocimiento completo, se les va a hacer muy difícil responder a estas preguntas, porque tienen muchas posibilidades
Y si nosotros tenemos el conocimiento completo, podemos verificar que se cumpla, por ejemplo, para una sola, para dos por sí sola, o todos los casos que nos entregan. Que estos son generalmente siempre los casos que no, las alternativas que nos hacen elegir. Entonces, aquí nos dice, ¿se cumple A es igual a -1? Sí. Entonces aquí podemos ver que son dos ecuaciones que tenemos que resolver. Y si A nos da igual a -1, se cumple. Entonces aquí tenemos que -2 elevado a 2 es 4, nos queda 4A, es igual a -4. Resolviendo la ecuación nos quedaría que A es igual a -1. Entonces podemos decir que una por sí sola sí se cumple. Ahora tenemos que verificar la 2. Nos queda -1 elevado a 2, 1, -1 elevado a 4, nos queda -1. Y aquí nos queda A elevado a 3. Y aquí nos queda -1. Entonces estos números se eliminan. Nos queda A elevado a 3 es igual a -1. Cuando tenemos esta expresión, la podemos resolver aplicándole raíz tercia a los dos lados. Entonces A elevado a 3 elevado a 3, y esto es -1, aplicándole raíz tercia. Entonces la respuesta que nos queda es que A es igual a -1. Entonces, como podemos verificar, se cumple por cada enunciado por sí sola la igualdad que A es igual a -1. Entonces así llegamos a la respuesta que sería la D. Entonces eso sería todo. Le voy a dejar esto para que lo puedan pausar y revisar también la solución que entrega Puntaje Nacional. Este video me pueden, no está la información, que ven aquí lo revisé. Entonces esto sería el enunciado para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan pausar cuando vean este video. Entonces voy a mostrar las soluciones acá, si es que entré, para que puedan ver la solución alternativa. Aquí lo voy a pausar un momento. Ustedes lo pausan en el video y lo revisan bien, si es que desean. Entonces eso sería todo y muchas gracias por su atención. Ojalá hayan aprendido.